una líder femenina que admires. O una gran empresaria de Colombia que es discreta en su nombre, no sé si la conozcas, se llama Beatriz Fernández. Beatriz Fernández es cofundadora de una empresa, de una cadena alimenticia, de unos restaurantes que se llaman Crescent Wafers, que yo sé que ya con el nombre lo sabes. Y ella, cofundadora de Crescent Wafers, que se ha venido expandiendo en Colombia, lo hizo con una vocación más que como empresaria de fortalecer y darle oportunidades a la mujer cabeza de hogar laborales. Por ello, donde tú vayas a un restaurante de Crescent Wafers en Colombia, vas a encontrar que el personal que está vinculado son mujeres cabezas de hogar. Y a mí me parece que esa labor discreta que hacen los empresarios jalonan tantas cosas, porque es que una mujer cabeza de hogar representa la economía de la casa, representa la educación de los hijos, representa la seguridad alimentaria en la casa. Entonces es una dedicación completa y esta niña como cofundadora de Crescent Wafers ha sido mi admiración. Y obviamente las 3 mujeres que hoy están como precandidatas a la presidencia de la República de mi Centro Democrático. Qué mujeres tan admirables. Bienvenidos a Cambio Fuera Podcast, un espacio para compartir historias, experiencias e inspiración. Una nueva conversación y hoy en el episodio número 22. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Luz Adriana Gómez, una mujer que se ha caracterizado por su experiencia también en el sector público, por su civismo y por su amor por el departamento del Quindío. La doctora Luz Adriana, abogada, ex docente universitaria, es directora del consultorio jurídico, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Doctora Luz Adriana, bienvenida a Cambio Fuera. Gracias, Nicolás, por esta oportunidad que me da de participar en Cambio Fuera y por permitirme dirigir a toda la comunidad y expresar cuál es hoy mi interés en especial y la razón por la cual quiero tener una aspiración y representar a mi departamento del Quindío en el gobierno nacional. Doctora Luz Adriana, la pregunta con la que siempre empezamos este podcast es: ¿quién es Luz Adriana Gómez Ocampo? Bueno, Luz Adriana Gómez Ocampo, una mujer quindiana, nacida en el municipio de Armenia, educada y formada y con experiencia profesional gran parte de mi vida en el municipio de Armenia y en el departamento del Quindío. Soy madre de 2 hijos varones, profesionales, el menor Alejandro, que estudió bioingeniería, y Andrés Felipe, que es ingeniero mecánico. Ambos trabajan en el sector privado y residen en la ciudad de Bogotá. Doctora Luz Adriana, tienes una trayectoria muy importante que ya hemos hablado en el sector público. ¿Por qué decides ingresar al sector público? Bueno, yo ingreso cuando terminaba mis estudios de Derecho, como nos pasa a la mayoría de los abogados que estudiamos esta bella carrera, es la inquietud de intervenir y participar en política como un área para explorar interesante. Y tuve la gran fortuna, yo diría que fue como una bendición, haber conocido de cerca, ya me he podido vincular al nuevo liberalismo de Armenia. En aquel entonces, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento era el director del partido, además era nuestro maestro, nuestro líder, ese gran estadista que se preocupó mucho por todos los temas del país y que fue nuestro gran profesor, maestro. Él me inspiró para vincularme políticamente en estas lides. Ya vamos a hablar un poco de eso. Fuiste concejal durante 3 periodos en la ciudad de Armenia, pero dejaste un poco la política y te dedicaste más a la academia, al servicio público, no desde el ejercicio político, sino desde el ejercicio del servicio público. Y ahora quieres ingresar nuevamente a la política después de estar pensionada. ¿Por qué decides, después de una pensión, de estar tranquila con tus hijos, me imagino que con tus nietos también, decides ingresar a la política? Bueno, mis hijos son solteros, no sé cuándo vaya a tener el privilegio de ser ¿Todavía nieto. no tienes nietos? Todavía no lo percibo porque mis hijos representan lo que el joven de ahora, que uno les respeta su decisión. Ellos en este momento quieren abrirse su camino profesional y están en otros intereses, pero ojalá me dieran esa fortuna porque sería una abuela muy feliz. Y mis años ya me lo permiten para haber sido abuela hace mucho rato, pero bueno, hay que esperar la voluntad de Dios con ellos. Yo tengo 2 momentos. Cuando yo te decía a ti lo de Luis Carlos Galán, fue porque eso me motivó al ingreso a la política y a ser servidora pública y a las oportunidades que me dio el neoliberalismo. Pero luego de escuchar uno como mujer, como profesional, de una manera tan pasiva,
un país que está en una profunda crisis, un país que uno puede darle mucho. Con esta experiencia, yo me enorgullezco de mi hoja de vida y mi experiencia en todos los niveles, nacional, municipal, departamental, pero creo que hay un potencial y un conocimiento que hoy hay que ponérselo de presente y postularse y hay, como la mía, muchas opciones para que los colombianos veamos que no vamos a perder la esperanza en un país que se está hundiendo en una profunda crisis y más con este actual gobierno. Entonces, ese hecho y volver a revivir lo del año de 1989, 18 de agosto, cuando yo era concejal, la concejal de Luis Carlos Galán en el municipio de Armenia. Ay, ese día que falleció y en ese periodo yo era su concejal en Armenia. Y sentí como joven de hace tantos años, que estamos hablando de muchas décadas, que sentí un dolor tan profundo, me sentí huérfana, sentí como joven que mis sueños se iban a truncar, pero no, eso nos dio más resiliencia, más ánimos para seguir adelante. Dolor que vuelvo a revivir en el mes de junio, cuando asesinan vilmente a Miguel Uribe. Creo que ese fue el detonante para decir, hoy está Luz Adriana Gómez acá, con más fuerza, con más ganas y dispuesta a entregar todo. 24/7, mi experiencia, mi profesión, mi condición de mujer aguerrida, un temperamento y un carácter que me ha hecho salir adelante, un carácter que no me impide dar paso atrás y sobre todo que me ha hecho formar con valores y principios de que lo público es para lo público y no para intereses personales. Eso es lo que me hace también entonces decirle que sí, soy pensionada, y esa pensión son canas, son arrugas, son años, son experiencias, son ganas de servirle a este país porque no quiero quedarme encerrada en mi casa escuchando noticias y saber que este país hay mucho por hacer y que uno puede aportar un granito de arena. Esa es la razón por la que, Nicolás, estoy aquí con más ganas que nunca, pero fue Miguel Uribe el que más tocó mi corazón para yo levantar la mano al Centro Democrático, a las directivas del departamento y decirles, quiero volver a revivir eso que viví, con sentimiento, con dolor, pero con muchas ganas de dar una esperanza de que este país puede ser diferente. Muchas gracias, doctora Luz Adriana. Hablemos un poco de tu trayectoria profesional, ese momento triste de 36 años de Luis Carlos Galán, eras concejal. Fuiste concejal del Nuevo Liberalismo en 3 periodos. Quiero preguntarte, doctora Luz Adriana, en esos 3 periodos que fuiste concejal, ¿cuáles fueron esos logros o cuál fue ese principal logro que tú destaques de tu paso por el Consejo Municipal de Armenia? Bueno, le entregué esto a los armenios como concejal. Nicolás, gracias. Mira, yo fui concejal 3 periodos. 2 periodos por el nuevo liberalismo. En el tercer periodo, el nuevo liberalismo, por derecho propio, siempre quien era el concejal y el diputado tenían el derecho a volver a repetir. Sí. Y yo ya iba para mi tercer periodo con el nuevo liberalismo y habían otras personas que querían aspirar. Yo había hecho un trabajo de control político muy fuerte. ¿Sí? En mi ejercicio, que yo creo que es lo de destacar, sí. Control político que nos permitió que optimizar obras, pero que también nos hicieran unas que no tenían planeación ni futuro, se hizo que optimizaran recursos. Cuando terminé ello y vi ese panorama y que habían más jóvenes y personas que querían aspirar por el nuevo liberalismo, yo hago un paso atrás, hablo con los directivos del nuevo liberalismo y les digo, me retiro del movimiento y me retiro porque quiero crear mi propio movimiento y aspirar para no cerrarle las puertas a los demás. Y no hay posibilidades por las estadísticas de votos que tengamos 2 concejales, tenemos que hacer un trabajo, pero no iba a ser lo mismo. Entonces me retiro y creo mi propio movimiento político que se llama Movimiento de Participación Ciudadana, que fue la experiencia más hermosa que tuve porque fue un trabajo que hice con el voto de opinión y con los medios de comunicación, recogiendo ese trabajo que había venido haciendo en esos 2 primeros periodos. Entonces, el tercer periodo fue un tercer periodo donde ya no hacía parte del nuevo liberalismo y que me lancé de una manera osada, como decían muchas personas, pero lo logré. Y logré llegar allí en ese... Doctora Luz Adriana, has tenido una trayectoria profesional muy amplia, voy a permitirme leer: concejal de Armenia, magistrado, procuradora, gerente, secretaria jurídica y de Hacienda, has trabajado en el Ministerio del Interior, Federación Nacional de Departamentos. En toda esa experiencia profesional, quiero que me cuentes cuál fue el cargo más retador, pero también que me cuentes cuál fue el cargo en el que estuviste más feliz.
Bueno, yo creo que el cargo más retador es uno llegar joven, fresco, a unos escenarios políticos como fue el Consejo Municipal. Esos 10 años que estuve en la Corporación Consejo Municipal se convirtió en un reto personal, en un reto académico, porque mientras iban las sesiones, que eran tiempos, los tiempos eran cortos de las sesiones, el otro tiempo dije, yo sentí necesidad de estudiar otra especialización. Cuando yo llego al Consejo era especializada en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Y cuando estaba allí sentí la necesidad de conocer más la administración. Y me hice, mientras alternaba el consejo, estudié la especialización en Derecho Administrativo. Y ya obviamente estaba en la universidad, llevaba ya como 10 años director del consultorio jurídico, que estuve 12 años, y sentí también la necesidad de formarme para preparar abogados. Porque es que aquí, como decía mi maestro, en la especialización en pedagogía y docencia universitaria, a uno le ofrecen dar una cátedra y uno cree que porque tiene una especialización sabe qué es lo que quiere el alumno y cómo llegar. Entonces, aproveché en ese tiempo como reto también profesionalmente para hacer mi tercera especialización en pedagogía y docencia universitaria. O sea que fue un reto personal de saber de que me absorbía todo este tiempo, pero también pude alternarlo con esa vocación de madre, de estar con mis hijos, de mostrarles a ellos como hoy lo referencian, a una mamá trabajadora, una mamá decidida, una mamá con carácter, porque el gran reto que uno tiene en el servicio público es no dar un paso atrás para hacer algo indebido y poder uno siempre salir con la frente en alto a cualquier rincón del departamento para decir, aquí trabajé por el Quindío, aquí estoy y todavía vengo a prestar lo mejor de mí. Ahora quieres presentar tu nombre, tu hoja de vida a los quindianos y quiero preguntarte, desde esas orillas en las que quieres participar en el futuro en el departamento del Quindío, ¿cuáles son los temas específicos que tú crees más urgentes o a los que te comprometes en trabajar? Bueno, yo diría que tenemos el congresista, yo me he inscrito como precandidata del Partido Centro Sí. Democrático para la Cámara de Representantes del Quindío. Y esa inscripción cuando la hice sentí la necesidad. Luz Adriana tiene que tener una caracterización y una responsabilidad muy grande y es que el Quindío tenga visibilidad ante el gobierno nacional. Este gobierno nos ha hecho invisibles, nos ha quitado recursos, nos ha deteriorado la seguridad, nos ha desestimulado. Aquí tenemos unos empresarios y unos campesinos que son aguerridos y que todavía tienen una fe que, que es admirable porque el gobierno les ha dado la espalda. Entonces, en ese sentido, darle visibilidad al departamento del Quindío. El En un quin- segundo sentido, perdóname sí. Nicolás, quisiera saber la función propia de un congresista, hacer control político. Y la tercera, cómo es hacer leyes, apoyar leyes, presentar iniciativas, pero más que iniciativas también comprometerse con esas políticas públicas que den estabilidad y que den seguridad jurídica en esas mismas normas. El Quindío enfrenta algunos retos como la inseguridad, el desempleo, principalmente de los jóvenes, el abandono del campo es una problemática actual. Desde el Congreso, desde esa curul, ¿cómo piensas trabajar por esos temas? Bueno, definitivamente hoy no hay una política de seguridad, porque es que nosotros en este gobierno se han mezclado lastimosamente la seguridad, se ha orientado a los victimarios. Y hay demasiadas víctimas en este país, en todos los rangos y en todas las esferas, donde esa política no le ha servido al Estado y obviamente hay un efecto espejo de lo que ocurre a nivel nacional, de las decisiones erradas del gobierno nacional, un efecto espejo a nuestro departamento. Entonces, tenemos un tema de seguridad bastante grande que yo creo que sería con una política de seguridad que atienda a proteger las víctimas, a darle seguridad a ese ciudadano de a pie que sale y que se siente desprotegido, que tiene temor de salir a la tienda, al mercado, que tiene temor de parquear su carro un minuto en la calle porque sabe que le van a hacer un hurto, de ese campesino. Aquí que tenemos estas casas campestres, de esos hoteles que tenemos donde ya les da temor vivir en sus campos porque la seguridad en el campo también se ha vuelto muy complicada. Entonces yo creo que una política de seguridad que atienda a que nos sintamos seguros los ciudadanos dentro de nuestro territorio, porque donde hay seguridad se jalona economía, donde hay seguridad se jalona el progreso,
donde hay seguridad, nos vamos a sentir satisfechos y nos vamos a sentir bien servidos en nuestro Estado colombiano. Entonces, la seguridad para mí es uno de los enfoques más grandes. Hay que fortalecer, apoyar y modificar esas normas que nos están lastimando tanto a nosotros, los de la tercera edad, yo ya me incluyo en el grupo, en el tema de salud. Y yo estamos viendo a nuestros ancianos en los hospitales morir sin una atención. Estamos viendo la tragedia de una familia consiguiendo de sus recursos menguados en su familia, consiguiendo recursos, sacando de no tiene dinero para poder pagar esa medicina que no le está llegando oportunamente. Entonces, en el tema de salud, nuestros empresarios también hay que generarles atractivos para que no se los asfixien esta cantidad de impuestos que tenemos, para que nuestros campesinos, como tú lo dices, nuestros jóvenes están yendo del campo. Hay que hacerlos, hay que crear políticas, convenios que permitan que el joven le haga atractivo su campo y que vea su campo como una empresa que puede sacar adelante con el apoyo de las entidades públicas, con el apoyo de las entidades privadas y estimularle que permanezca en el campo, porque es que es de ahí donde nace la primera economía nuestra. A los jóvenes tenemos que incluirlos dentro de política de Estado, pero incluirlos con oportunidades de empleo, y oportunidades de empleo acorde a una preparación que tenga, a darles esa oportunidad de ese primer empleo. Es que había en el Estado, antes de este gobierno, habían políticas que permitían llegarle al ciudadano en vivienda. Mi casa ya se acabó. Y no hay políticas de vivienda que le permitan a los ciudadanos, a los quindianos, digamos a los colombianos en general, acceder a una vivienda de interés social. El 80% de las viviendas que se adquieren hoy son para no bis, o sea, no de interés social, para comercializar, porque se acabó la política de financiamiento. Y es tan importante a propósito de ese sector de la vivienda que por cada peso que se invierte en vivienda, se invierten 11, se traducen en 11 pesos más, porque son 11 pesos más que se van para generar empleo en la construcción. 11 pesos para esos 44 sectores de la economía que jalonan la construcción. Entonces, no es solamente darle unas condiciones de vivienda digna a una persona, es poder uno jalonar todo esto que se genera alrededor de la construcción, por hablar de algo, porque los empresarios nuestros en la generalidad están asfixiados con unas políticas no laborales acordes a la empresa, y esas políticas no acordes los está llevando de que hayan tenido que reducir la capacidad de empleo, porque se han beneficiado y laboralmente la reducción de horas de trabajo está afectando mucho en estos países, en este departamento donde hay tanta recesión económica, donde hay tanta privación de los recursos, donde la empresa está estancada a pesar de su esfuerzo, está generando dificultades. Entonces yo diría que a la empresa, al sector, a todos esos sectores sociales que he nombrado, sería una participación muy activa, pero con una meta muy clara de que hayan políticas estables, que le den un direccionamiento al gobernante que sea, que no permita que se manipulen como se manipulan hoy las políticas y se acomodan a intereses particulares y se abandonan esos otros sectores. Yo creo que el direccionamiento de un congresista sería trabajar con leyes que tengan políticas claras y estables para que no le demos oportunidad a quienes tienen intereses particulares de adaptar la ley a sus propios intereses. Doctora Luz Adriana, vamos a pasar a un nuevo capítulo y hablamos un poco ya del gobierno nacional, pero es la política nacional. Yo quiero que antes de empezar este capítulo me contestes en una palabra que describa la situación actual del gobierno nacional. Improvisación. Para ti la improvisación es lo Total. que describe el gobierno, la falta de ejecución, la improvisación. El no tener claro que las políticas de los sectores, el no tener conocimiento, unos funcionarios que no tienen las capacidades técnicas, académicas y profesionales para ejercer los cargos, entonces se vuelven empleados que se convierten en lo que diga un jefe que además improvisa, que además no tiene claro y que acomoda a su interés personal y a su capricho todas sus políticas, digámosle política, porque la palabra política ni siquiera cabe en ese pensamiento improvisado que tiene Doctora Luz Adriana, en varios escenarios jurídicos se ha hablado de una Asamblea Nacional Constituyente, de esta implementación. ¿Qué piensas acerca de esta propuesta? ¿Qué riesgos crees que genera una Asamblea Nacional Constituyente? Pero primero, si es necesaria, no es necesaria, o puede ser necesaria más adelante. No es necesaria.
y no estaría de acuerdo porque nosotros tenemos una constitución política relativamente joven, del 91, y es una constitución que nos da las garantías, que consagra una estructura del Estado y donde alguna reforma haya que hacer no implica mover todo el aparato, mover a todos los colombianos a lo que implica una votación, los gastos que tenemos cuando tenemos un presupuesto tan corto, de poner en un capricho, porque yo diría que este tema se ha dado también por el mismo capricho de este actual gobierno de querer tener otras condiciones y direccionar lo que es nuestro país, nuestra Colombia. Entonces, definitivamente no a una Asamblea Nacional Constituyente. Sería perjudicial. Yo creo que las modificaciones que se requieran hacer, porque las hay que hacer, las normas también y la Constitución también requiere de algunas modificaciones, especialmente en la estructura del Estado y cómo está conformado. Pero eso se puede hacer a través del legislativo, a través del Congreso. Hay otros instrumentos que con la iniciativa y con un gobierno bien estructurado y con las ideas muy claras y con saber qué es lo que se va a reformar, no para un interés personal, sino para un interés colectivo, no habría necesidad de este gasto ni de tiempo que podemos aprovechar en otras necesidades que tienen los colombianos. Doctora Luz Adriana, en el partido político en el que estás actualmente, por el que deseas aspirar, hay 5 precandidatos presidenciales. ¿Qué piensas de este proceso interno que está llevando el Centro Democrático a cabo para escoger su candidato presidencial? Hoy nada menos vi la última encuesta de intención de voto de los miembros de nuestro partido. Veo un repunte con razón de una persona que se la ha jugado de manera de frente con este gobierno, que se la ha jugado por nosotros los colombianos, que es María Fernanda Cabal, con un repunte bastante importante. Una Paloma Valencia con una disciplina y un rigor para defender los diferentes proyectos en el Congreso de la República, que tuvo un momento, digamos que en su tendencia muy estable y hoy va repuntando. Paola Holguín, una juiciosa. Yo creo que Paola Holguín, su estudio, su formación, el estar al lado de ese gran líder, Álvaro Uribe, ha absorbido toda su escuela y lo ha hecho demasiado bien en el Congreso. Y pues Andrés Guerra también de la misma escuela. Yo creo que tenemos 4 candidatos de lujo que hoy vienen repuntando, pero lo mejor de esta encuesta que viene el día de hoy es ese 15% de miembros del partido que no se habían definido y que ya hoy están haciendo parte activa y están ayudando. O sea, hay interés, hay un querer grande en el partido y yo creo que esa es la democracia. El partido no sería democrático donde tuviera un solo candidato. Hoy hay 4 que se miden paso a paso. Y lo que está está pasando. el quinto, que es el papá de Miguel Uribe. Ay, don Miguel Uribe, que hoy, pues obviamente también está dentro de ello. Pues me disculpas, quiero aclarar, en la encuesta que se hizo no estaba todavía la medición de Miguel Uribe, que pronto va a salir y que estoy segura que también va a estar en esos escaños importantes con sus diferentes políticas y propuestas que tiene como candidato a la presidencia por el Centro Democrático. Qué bueno, diría, hoy no podemos decir que no hay un colombiano que no quiera votar, porque hay opciones. Y en el Centro Democrático hay unas muy buenas y muy juiciosas, ¿sí? Independientemente también de que hay otros candidatos muy buenos. Yo creo que esto que está pasando en esta crisis ha hecho que surjan otros candidatos con los que se puede hacer también una alianza. Es que tenemos que llegar unidos. Lo que sí tenemos claro es que no vamos a volver a entregarle a la improvisación nuestro país. Doctora Luz Adriana, ¿y cuál es tu relación con el presidente Uribe? Bueno, con el presidente Uribe, de relación personal, es una relación política. Y es una relación política de mucho tiempo. Cuando él estaba de candidato, yo estaba esperando a mi hijo menor. Y él llegaba al consejo con ese cariño paternal, me sobaba mi barriguita y me decía, vas a tener otro gran líder dentro. Sí, he tenido conversaciones con él de frente, personales, he asistido a inmensos foros. Yo soy una seguidora diaria de todas sus intervenciones, porque es que él no descansa en los temas de país. Y lo sigo y cada vez me confirmo que después de ese líder que tuve al inicio de mi vida política, que fue Luis Carlos Galán, otro líder como Álvaro Uribe Vélez no tendrá Colombia, creo que más comprometido, trabajador, incansable, y que no sale en las épocas de campaña, que eso le pasaba también a Luis Carlos. No era un oportunista de campaña, no era un oportunista de votos. Es una persona que todos los días le duele su país, todos los días se pronuncia y con temas álgidos.
Y eso me parece que es disciplina, eso me parece que es amor de país y no necesito, yo creo que sus obras no necesitan y su trabajo no necesita más que hacerle un reconocimiento. Yo soy muy orgullosa, disciplinada de pertenecer y ser militante del Centro Democrático por ese gran líder que tenemos. Y en la dirigencia política del Centro Democrático a nivel departamental, ¿quién está acompañando? ¿Quién te hace esa invitación a participar? ¿O cuáles son tus amigos a nivel directivo acá en el Centro Democrático en el departamento del Quindío? Yo tengo que decir que yo, como te dije en un inicio, yo levantaba la mano. Yo quiero participar, pero Diego Javier en su momento era el candidato. Me parece que un gran profesional y que Diego Javier es, además de persona, un buen político, una persona muy respetuosa, muy amén. Y entonces cuando yo levanté la mano en aquel entonces, era Diego Javier. Y yo soy disciplinada de partido. Acepté porque me parecía que era y trabajamos por esa candidatura. ¿Sí? Luego, Diego Javier, pues por algunas razones de su profesión y razones de familiares, pues se retira de la aspiración en esta oportunidad y Álvaro Uribe y el centro y las directivas tienen a la empresaria Liliana Bueno, esa coordinadora, como candidata a la Cámara. Muy buena candidata, pero Liliana tuvo unas circunstancias empresariales, familiares, que definitivamente le hicieron declinar esa aspiración, lastimosamente. Y hoy las heredo yo, porque hemos estado levantando la mano, siempre las heredé yo con una gran responsabilidad. Entonces, digamos que de la coordinación del partido en el departamento del Quindío, cuento con esa herencia que me ha dado y ese honor que me ha dado Liliana Bueno al revisar mi hoja de vida y tenerlo en cuenta para que sea yo quien aspire o me escriba como precandidata para la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Cuento con ese trabajo y ese grupo de personas que han apoyado y que trabajan de la mano con el doctor Bernardo Moreno. Hay un grupo allí muy interesante de personas que me han brindado todo su apoyo. O sea que cuento con el apoyo indudable de este gran amigo, de un gran amigo que algún día, hace 35 años, creyó en mí y creyó en mí como persona y se constituyó no solamente en un amigo, en un hermano, un hombre empresario, un hombre muy bueno, un hombre leal, amigo, y quien también me dio su voto de confianza, como es el señor José Ignacio Gallego Cano, quien orgullosamente no solamente le debo gratitud porque como mujer, como persona, ha estado en todos los episodios de mi vida y ha estado ahí apoyándome. No tengo nada más que decir que ese apoyo para mí es un apoyo bastante, bastante importante. Estoy haciendo, José Ignacio Gallegos Nacho, estamos acá estamos hablando de Nachito, donde estamos precisamente en este momento. José Ignacio Gallego y no saben quién es Nacho. El famoso Nachito. Nachito, le digo, 35 años de amistad, 35 años que me ha otorgado confianza. De hecho, me ha apoyado en otras pretensiones de toda esta vida que yo tengo. Él, gran parte, él tiene la impronta de él, de Diego Javier, del apoyo, porque en donde yo me he desempeñado en el Ministerio del Interior, cuando estuve vinculada, pues fue por Diego Javier. Pero cuando he acudido a Nacho y le he tocado la puerta, Nacho nunca lo ha dudado. Y yo espero jamás defraudarlo a él, ni defraudar a ningún quindiano con esta propuesta que estoy llevando. Doctora Luz Adriana, hablando de esos cargos, tú has estado en muchos cargos que por lo general han sido ocupados o dirigidos por hombres, esas dignidades las han tenido hombres. Total. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer para abrir paso, abrir campo, decir, las mujeres pueden hacerlo y pudiste hacerlo, pero cómo fue esa experiencia como mujer ocupar esas altas dignidades? Yo creo que un atributo, diría que 3: disciplina, compromiso, estudio. Bueno, el 4, que es el más importante, respeto. Donde tú respetas, a ti te respeto. ¿Sí? Donde no hay respeto, no hay respeto, simplemente no te respeto. Es difícil, es difícil. Nosotros las mujeres no ha sido fácil llegar a ningún cargo. Todos los que yo he ejercido, los hombres en su lado, pocas veces nos tienen en cuenta, pero cuando necesitan el apoyo para trabajar, para generar ideas, para que salgan las cosas adelante, la mujer es un instrumento que les apoya a ellos. Pero no, yo he sido protagonista, yo no dejé caer allí, porque yo creo que me he dedicado a estudiar, me he respetado a mis compañeros, independiente de las posiciones antagónicas que hemos tenido. He sido comprometida con mi trabajo y cada vez quiero hacerlo mejor,
porque le pongo mucho amor a lo que yo hago. Doctora Luz Adriana, pasamos a la última sección de este podcast y unas preguntas rápidas, frescas. ¿Mm? Entonces quiero preguntarte un lugar en el Quindío que te recargue. La montaña, yo soy montañista, yo practico el senderismo y lo hago con mucha frecuencia, entonces me recarga la energía de nuestras cordilleras y nuestros montes. Si viene un turista y te pregunta a dónde debo ir al Quindío a visitar, ¿tú qué le dices? Ay, el Quindío es tan hermoso, priorizaría porque mi madre es de una tierra muy linda que es de Salento y entonces yo en Salento encuentro como esa afinidad con todas esas montañas y ese paisaje que tiene Salento. ¿Tienes alguna red social favorita, la que más frecuentes? Yo sí tengo las redes sociales, tengo Face, que frecuentemente lo utilizo, el WhatsApp. El WhatsApp yo creo La que que más usas. es la que más uso. Una líder femenina que admires. O una gran empresaria de Colombia que es discreta en su nombre, no sé si la conozcas, se llama Beatriz Fernández. Beatriz Fernández es cofundadora de una empresa, en una cadena alimenticia, de unos restaurantes que se llaman Crescent Wafers, que yo sé que ya con el nombre lo sabes. Y ella, cofundadora de Crescent Wafers, que se ha venido expandiendo en Colombia, lo hizo con una vocación más que como empresaria de fortalecer y darle oportunidades a la mujer cabeza de hogar laborales. Por ello, donde tú vayas a un restaurante de Crescent Wafers en Colombia, vas a encontrar que el personal que está vinculado son mujeres cabezas de hogar. Y a mí me parece que esa labor discreta que hacen los empresarios jalonan tantas cosas, porque es que una mujer cabeza de hogar representa la economía de la casa, representa la educación de los hijos, representa la seguridad alimentaria en la casa. Entonces, es una dedicación completa y esta niña como cofundadora de Crescent Wafers ha sido mi admiración. Y obviamente, las 3 mujeres que hoy están como precandidatas a la presidencia de la República de mi Centro Democrático. Qué mujeres tan admirables. Necesitamos un Crepes and Waffles acá en el departamento del Quindío con urgencia. Créame, como vivía en Bogotá en mis últimos años, ese era mi restaurante favorito, pero siempre que iba era pensando que cada plato que yo me comiera estaba una señora cabeza de hogar trabajando, además muy rica. Y exploramos esa posibilidad. Pero es que mira, el Quindío, ante esa falta de visibilidad, ante las situaciones de crisis, ante el abandono del Estado, no estimula a esos empresarios que quieren venir esos son unos estudios de mercado bastante rigurosos para ellos decir, vamos a hacer esto en el Quindío. Y no lo aventuran porque aquí no les estamos dando seguridad, porque aquí hay mucho impuesto, porque aquí hay mucho trámite, porque aquí hay muchas trabas para poder acceder un empresario a generar empleo y a prestar un buen servicio. Así es, necesitamos un Quindío mucho más competitivo que le apueste al sector privado y productivo. Total. Doctora Luz Adriana, una frase que la representa. Yo creo que como docente que lo fui en mis primeros inicios de mi vida profesional, yo siempre he pensado que, y me distingue de base, en mi familia la conocen, que a buen maestro es el ejemplo. Yo creo que en esa frase se perfila todo lo que ha sido mi vida. He tratado de ser ejemplo para mis mujeres, he tratado de ser ejemplo para mis hijos, he tratado de ser ejemplo en mi familia, he tratado de ser ejemplo de trabajo en mi departamento, en los lugares donde he tenido la oportunidad de trabajar, he tratado de ser ejemplo en ello. Y si uno es buen ejemplo, no necesita ni hablar. Yo hablo mucho, pero te digo que a veces cuando me quedo callado digo más. Doctora Luz Adriana, ya llegamos al final de este podcast, pero quiero que des un mensaje final a los quindianos, a los jóvenes también, a las personas que nos escuchan en este podcast, pero que lo hagas como si estuvieras en tu época de docente. Quiero que nos des ese mensaje final como docente universitaria que fuiste a los quindianos de la situación y ese mensaje esperanzador. Bueno, yo quiero primero que todo dirigirme al centro, al partido político por el cual estoy inscrita, a estos militantes del Centro Democrático. Quiero dirigirme de manera especial a aquellos militantes del nuevo liberalismo en la época en que yo fui su concejal, donde les demostré que yo podía trabajar y podía ser representante digna, no corrupta, con criterio, con personalidad y responsabilidad. Creo que lo representé de la mejor manera. Quiero hacerles un llamado a ese nuevo liberalismo de esa época e incluso el de ahora, para que vean en mí una opción de una persona seria
que aspira a representarlos como en la Cámara de Representantes, Congreso de la República. Quiero llamar a ese grupo de jóvenes. Yo soy madre de jóvenes, fui docente de jóvenes y la admiración y los sueños que tienen los jóvenes pueden estar seguros que de la mano mía van a encontrar una madre protectora, porque es una prioridad. Quiero también llamar a esas mujeres cabezas de hogar, que yo lo fui y saqué a mis hijos adelante. Y les puedo demostrar con mi ejemplo, como les digo, que también en mí van a encontrar una receptora de sus necesidades, pero también una luchadora y una persona que cuando la mujer cabeza de hogar hable en el Congreso va a tener esta voz que siempre va a estar respaldando. ¿Tú fuiste madre cabeza de hogar? Yo sí, fui cabeza de hogar, yo soy separada y asumí la responsabilidad de mis hijos y gracias a Dios los hice primero buenos ciudadanos y segundo los formé profesionalmente. Tercero, les involucré que el sector público donde yo me desempeñé y que me sacrifiqué tanto tiempo del que podía compartir con ellos por hacer un servicio público responsable, les dije, el servicio público no es. Muchachos, estudien carreras donde la empresa privada les abre oportunidades. Alejandrito estudió bioingeniería, una carrera nueva que yo ni conozco, y trabaja con una empresa americana que produce aparatos médicos. Los produce y es ingeniero en mantenimiento de la empresa, una empresa de Miami, pero está radicado en Bogotá. Andrés Felipe, cuando se graduó, como muchos de ustedes los jóvenes, que se gradúan, van a la casa porque uno sueña que sean profesionales. Aquí está mi título, mamá, ¿yo qué me voy a poner a hacer? ¿Sí? Yo, hijo, la empresa privada, usted se formó también, tenga visión de privada. Claro, está en el sector político y no me ayuda, mamá. Le dije, no le ayudo, porque usted tiene que perfilarse, tiene que buscar esa oportunidad donde en nuestro departamento es tan triste la vida de nuestros jóvenes que cada 3 meses tienen que estar en los pasillos de las diferentes instancias a nivel nacional, digámoslo, con esta cantidad de contratos de prestación de servicios que este gobierno hizo a nivel nacional. 38.000 jóvenes hay hoy, cada 3 meses, llorando en el Palacio de Nariño para que le renueven un contrato y sometiéndose a muchas cosas para tener algún ingreso, porque esos papás creyeron en ellos y ellos se creen responsables de que tienen que generar dinero. Eso no lo quise con mis hijos. Entonces quiero llegar a esos jóvenes y quiero llegar a un sector que confió en mí y yo creo que no los defraudé y que sigue confiando en mí y así lo he sentido, a ese bloque, a esta cantidad de ciudadanos y ciudadanas de opinión que cuando van al voto lo ejercen con responsabilidad y saben y lo hacen con convicción. A ese grupo de personas que están allí, que tienen ese voto de opinión y que votan también a conciencia, también quiero dirigirme y ponerles mi hoja de vida, mi experiencia y decirles, aquí hay una candidata que quiere hacer el ejercicio bien, que ama el país, que ama la región, que está preparada y que quiere trabajar por ellos. Pero también a todos los grupos políticos, porque es que las personas pertenecen a grupos políticos y tienen otro candidato y quieren ver otro. Yo soy esa opción que definitivamente está dispuesta a romperla y a darla todo por esta región y por este país. Doctora Luz Adriana, un gusto haberte tenido acá en el podcast Cambio y Fuera. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, nos vemos este jueves en el podcast y todos los jueves. Los invito a que sigamos viendo Cambio y Fuera. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, también en Spotify y lógicamente en YouTube.